Buenas noches. ¿Es necesario este? ¿Sí? Bueno, buenas noches a todas y a todos los que siguen esta transmisión de la Escuela Carlos de Formación Política, Carlos Ometovtzin, digno y reverenciable don Carlos II, como se traduciría al castellano o español para algunos. El día de hoy se nos ha invitado a compartir con ustedes una sesión sobre el tema del sujeto en la política. Me parece a mí que en estos días que hemos visto las noticias de los destapes más anunciados que nada en el contexto nacional y local, el tema del sujeto político es fundamental. Y se torna fundamental porque es aquel ente, aquel individuo, aquel grupo social que va a ser el protagonista de la historia, según las diferentes perspectivas y propuestas de filosofía de la historia. Podemos decir que hay una concepción de la historia. Esa concepción de la historia en los diferentes autores, los diferentes pensadores proponen desde diferentes perspectivas, desde una historia de la salvación, por ejemplo, expuesta en los libros sagrados, hasta movimientos políticos como el marxismo, no solamente en su planteamiento teórico, sino también político, plantean la emergencia de un sujeto. La pregunta es, ¿quién es el sujeto de la historia? Digamos que es el tema que va a ocupar el día de hoy nuestras reflexiones, este pequeño tiempo que tenemos, pero nos vamos a enfocar específicamente en un pensador que me parece a mí de lo más relevante del siglo XX, y particularmente pienso que es uno de los pensadores más actuales que tienen mucho que decirnos, porque su planteamiento no solamente rompe esquemas tradicionales de pensamiento, sino también la manera de concebir la política, la economía, el derecho, la simbólica y por supuesto la filosofía. Y sin dejar a un lado el planteamiento teológico, que para muchos de ustedes, para muchos de nuestros compañeros de la militancia y también del pueblo, resulta ser un concepto muy extraño, un concepto ambiguo, porque solemos confundir debido a que no estudiamos, debido a que este tipo de conocimiento se ha concentrado en pocas, no decir manos, sino cabezas, como son las instituciones religiosas. El día de hoy vamos a hacer una reflexión interesante sobre el planteamiento de una concepción teológica en la política. Y el autor del que les estoy hablando es, como ustedes seguramente se los anunciaron en el programa de la sesión del día de hoy, Walter Benjamin, cuyo nombre completo era Walter Benedict Schonflies Benjamin, mejor conocido para el ámbito académico y algunos miembros del ámbito cultural como Walter Benjamin. Nuestro autor, empezaremos por decir que nace en el 1892, es decir, en las postrimerías del siglo XIX, y vive hasta el 1940, un autor que muere muy joven, ni más ni menos, como allí les indico en el pizarrón, a los 48 años de edad, es decir, en la plenitud de su producción teórica y también de su compromiso político, al mismo tiempo, porque no podemos separar teoría de praxis política. Pues Walter Benjamin será orillado a suicidarse con morfina el 26 de septiembre de 1940 en Portbou, España, en la frontera de España, la frontera catalana española con Francia, en un intento desesperado de Benjamin por huir de la persecución nazi que lo venía ya de
tiempo atrás persiguiendo, y por supuesto su ser judío era por el régimen nazi despreciado y digno de cualquier tipo de tropelías. Bueno, empezaremos por decir un poquito, hagamos un recuento de la bibliografía de Walter Benjamin, en términos muy generales nada más. Diremos en primer lugar que es un pensador judío del siglo XIX, decía finales del siglo XIX, pero le tocará vivir a él toda la primer parte del siglo XX. Es un autor que le toca tener la experiencia de las dos, la primera mal llamada Guerra Mundial, en realidad una guerra intraeuropea, que tendrá lugar del 1914 al 1918. Este conflicto bélico intraeuropeo le tocará vivirlo Walter Benjamin en su etapa de juventud. Él hará, junto con el grupo de teóricos, todos ellos muy jóvenes, poetas, filósofos, teólogos, escritores, les tocará hacer una parte de resistencia en su juventud, oponiéndose a enlistarse al ejército para ir a la guerra. Pero no solamente le toca esa experiencia del 14 al 18 en su juventud, sino también el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, a la cabeza de Hitler, Adolfo Hitler, tomará el poder en Alemania del 1933 al 1945. Como ustedes saben, como les dije al principio, él morirá en 1940, es decir, un año después de iniciada la Segunda Guerra Mundial. Él será una de las víctimas inocentes de este conflicto bélico burgués capitalista. Diremos que Benjamin fue un filósofo, un crítico literario, un traductor, un ensayista, un guionista de radio. Eso casi nadie lo conoce, pero no solamente guionista, está esta gran obra que se ha publicado en castellano por ACAL, Radio Benjamin, un texto muy voluminoso, pero muy pocos saben que no solamente era guionista de radio. Walter Benjamin también era o fue un locutor. Desgraciadamente no se conserva registro de su voz en los programas de radio que él transmitió, pero se tiene constancia de que él también fue locutor de los mismos guiones que él escribía. Fue también de alguna forma periodista, y quizá una de las características más importantes y que van a marcar desde su infancia hasta su madurez es el tema del coleccionismo. Walter Benjamin va a ser un aficionado, un amante de las cosas pequeñas que llamaban su atención, sobre todo cosas antiguas o cosas extrañas como podríamos decir los juguetes de niños, ¿no? Benjamin va a tener una sensibilidad muy especial para saber descubrir en lo obvio las verdades profundas. Repito, Benjamin va a tener una capacidad especial de descubrir en lo obvio las verdades profundas. Esto es muy importante porque me parece a mí nuestro autor viene a romper un paradigma clásico, tradicional de los hombres y de las mujeres que hacen filosofía. Hasta antes de Walter Benjamin, me atrevo a afirmar yo, todos están pensando, todos los grandes hombres y mujeres que se dedican al quehacer filosófico están pensando en la elaboración de sistemas filosóficos, de grandes obras filosóficas. Pensemos un poco la fenomenología del espíritu, pensemos un poco en el Capital, por mencionar solo algunos. Y viene Benjamin en contracorriente incluso con sus mismos diríamos aliados teóricos, como vendrían siendo los miembros de la Escuela de Frankfurt, a la cual se le vincula. Yo creo que no muy directamente, en dado caso tenía algunas afinidades de horizonte hermenéutico, pero propiamente Benjamin no es miembro en sentido estricto de la Escuela de Frankfurt.
es más bien como diría Trotsky alguna vez en relación a los que acompañaban la revolución, es eso. Benjamin es un acompañante, porque tiene profundas diferencias con los miembros más connotados de la Escuela de Frankfurt, como es Horkheimer o el gran Adorno y su Mínima Moralia. A final de cuentas, me parece a mí, los dos, tanto Adorno como Horkheimer, le darán la razón a Benjamin, pero ya Benjamin no estará con ellos para recibir ese halago. Esto lo podemos comprobar claramente en el texto de Adorno de Mínima Moralia, por ejemplo, Reflexiones desde la vida amenazada, o lo podemos notar claramente también en Horkheimer y su último texto sobre Anhelo de Justicia, que son reflexiones desde el hecho de la creencia religiosa. Bueno, entonces ahí podemos ubicar a Benjamin como esta especie de satélite que está colaborando con la Escuela de Frankfurt, pero no participando directamente. Benjamin también es un autor difícil de catalogar por los temas, problemas y autores que trabaja. Indudablemente su pasión, su enamoramiento, su apasionamiento por Baudelaire, este gran poeta francés, lo podemos encontrar en su misma obra. Baudelaire hará de su vida una obra y Benjamin seguramente emulará a Baudelaire en ese sentido. Y aquí lo importante en estos autores es fundamental el principio coherencia. Esto es muy importante. El principio coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Ese es, digamos, una especie de característica, al menos que yo encuentro en estos dos autores. Benjamin también, por lo mismo, por su poliinterés, iba a decir polimorfismo teórico, pero no me atrevo a decir eso, porque van a decir, ¿y eso qué es? Entonces, ya por su multiplicidad de intereses en el ámbito de la literatura, el arte, la traducción, la hermenéutica, la teología, la filosofía, la cultura, pues va a tener una manera muy particular de cristalizar toda esa creatividad teórica en sus escritos. Los escritos, al igual que su posicionamiento epistemológico y hermenéutico ante la vida, ante los problemas y ante las cosas, irán en la misma línea. Benjamin es un autor heterodoxo de la escritura. Es un autor que rompe con el esquema tradicional de escribir filosofía, de escribir teología, de escribir política y de hacer crítica. Nosotros podemos encontrar en una tesis de 7, 8 líneas una reflexión sobre toda la concepción de la historia. Ese es Walter Benjamin. Es un autor para el cual la imagen dice muchísimo más cosas que un discurso argumentativo que fundamenta y justifica lógicamente una determinada praxis. La imagen para Benjamin va a jugar un rol entonces fundamental. Las metáforas, las imágenes y el mito serán uno de sus apasionamientos y con los cuales va a escribir. Y su escritura será una escritura, por lo tanto, por estos referentes que he mencionado de las imágenes, de lo simbólico, de lo mitológico, e incluso de lo religioso, será una escritura fragmentaria. Es decir, que va a preferir las constelaciones antes que las explicaciones, que va a preferir lo mítico simbólico antes que lo lógico analítico y, claro, los ensayos, las tesis, las pequeñas reflexiones, los pequeños textos antes que los libros. Todo esto que hace que su escritura sea una escritura difícil, porque está presuponiendo muchísima lectura previa a Benjamin, y si eso ya es complicado, bueno,
es todavía más complicado el uso que hace de las referencias, de las citas de otros autores. Y digo esto porque Benjamin él mismo se confirmará como tal, dirá que él es una especie de asaltante del camino. Él encuentra en el camino de su lectura una cita y la toma. Y la toma no solamente descontextualizándola, sino desprextualizándola. Es decir, quitando el pretexto que tuvo el autor al escribir esa referencia o esa cita que va a tomar Benjamin. Entonces descontextualiza y pretextualiza, para que él, tomando esa presa que tiene en sus manos, ese grano de oro que es la cita de X autor, la recrea para exponer sus propias ideas, sus propios pensamientos. Debido a eso, su obra puede orillar a una multiplicidad equívoca de interpretaciones, pero si uno logra seguir, digamos, como la clave de lectura de lo que está planteando Benjamin, uno encuentra un detonante de posibilidades críticas, de recreación, para explicarnos y dar razón de la realidad, que es lo que se propone hacer Walter Benjamin, pero desde una perspectiva crítica. Su trabajo, pues, intelectual mismo es incomprensible para algunos y es de una extraordinaria originalidad para otros. Con Benjamin uno termina amándolo o termina odiándolo. Y termina amándolo porque descubre en él una posibilidad, una radicalidad y una seriedad para abordar el dar razón crítica de la realidad, o termina diciendo: no entiendo qué es lo que quiso decir este señor, y renuncia uno fácilmente a esto por que Benjamin conjuga no solamente aspectos, digamos, hermenéuticos, asalto a las citas, sino que Benjamin va a hacer la unión de dos aspectos que tradicionalmente se oponen: el tema del materialismo histórico y el tema de la teología. Quiero centrar aquí la reflexión del día de hoy porque justo en este tema de la relación entre el materialismo histórico y la teología o el misticismo judío, que no solamente es judío. Yo estoy escribiendo un libro sobre Walter Benjamin, y a diferencia del profesor Reyes Mate, cuya interpretación sobre las tesis de la historia me parecen muy pertinentes, muy profundas, pero a diferencia de él, yo creo que Walter Benjamin, y lo demuestro en este texto que estoy escribiendo, no solamente tiene un conocimiento muy profundo, aunque no desde siempre, toda su infancia no lo tuvo, parte de su juventud es hasta donde empieza a profundizar en el tema del judaísmo, pero Benjamin tiene algunas afirmaciones muy claras en sus escritos de juventud, sus primeros escritos, que los encontramos en el texto titulado Metafísica de la Juventud, donde Benjamin tiene mucha claridad teológica también sobre los mesiánicos, es decir, los cristianos. Benjamin conoce, a final de cuentas, el cristianismo, los mesiánicos, llamados cristianos en griego, mesiánicos en hebreo. Benjamin reconoce que se encuentra, el cristianismo no es otra cosa que en su origen que una secta del judaísmo, un movimiento de renovación, un movimiento de radicalización el planteamiento profético, judío, apocalíptico y sapiencial. Entonces tenemos que meternos a estudiar con seriedad, como lo hizo Walter Benjamin, el tema de la teología, si queremos entender lo que está planteando él, porque si no, muy fácilmente podemos decir: no, es que cuando Benjamin habla del ámbito teológico se está refiriendo nada más a eso metafóricamente. Sí y no. Vamos a ver, conforme avancemos en la exposición, que yo sostengo que Benjamin tiene claridad
mucha claridad teórica de lo que significa la teología, y aquí lo vamos a exponer. Entonces, Benjamin va a tratar de vincular estos dos elementos. Para los materialistas históricos resultaba un escándalo cómo es posible vincular el materialismo histórico con el opio del pueblo, que es la religión, y su reflexión teórica, que es la teología. Entonces, de aquí hacia allá hay un escándalo, y de acá hacia allá hay otro escándalo. ¿Cómo es posible vincular la creencia sagrada y su práctica religiosa y su reflexión teórica, que es la teología? ¿Cómo es posible vincularlo con esos ateos que reniegan de Dios? Y entonces hay una imposibilidad, un cierto aspecto de inconmensurabilidad entre el materialismo histórico y la teología. Bueno, pues Benjamin rompe con ese paradigma, y yo creo que si Walter Benjamin hubiese tenido la oportunidad, como dice muy bien el profesor Mijael Leví, de haber conocido, no podía por obvias razones históricas, lo que es la teología de la liberación, él hubiera dicho con toda razón: esa es una ruta. Pero mira lo que acabo de decir: esa es una ruta. Es una ruta, como muchos frentes cuando veamos el sujeto histórico, el sujeto de la historia en Walter Benjamin. Entonces, ahí tenemos otro elemento que viene a ser compleja la lectura de Walter Benjamin. Pero su lectura, su interpretación, tanto del materialismo histórico, no es el de la Primera Internacional, no es el de la Segunda Internacional. Entonces, la interpretación benjaminiana del materialismo histórico entra en conflicto con la interpretación tradicional del materialismo histórico. De aquí ya ustedes ya pueden, aplicando sospechómetro, ya pueden ir viendo que va a haber problemas en la concepción del sujeto histórico. En realidad ese es el punto fundamental, el nodo fundamental, y la disputa entre Benjamin y los marxistas tradicionales es el problema del sujeto histórico y por lo tanto su concepción de la historia. Bueno, es casi no decir nada, es decir, casi todo el asunto, pero bueno, ya llegaremos allá. Y otra interpretación sui generis es la que va a tener en relación a la teología. A Benjamin, por supuesto, no le va a interesar rescatar las estructuras institucionales de las iglesias o de las creencias religiosas y hacer una reivindicación de ellas. Al contrario, él lo que pedirá es pasarles también a esas instituciones el cepillo a contrapelo para desenmascarar el nivel, ahora sí, encubridor de la realidad o sacralizador que hacen las religiones de los sistemas. Entonces hay que tener mucho cuidado qué está entendiendo Walter Benjamin por materialismo histórico, qué está entendiendo Walter Benjamin por teología, y esto con su escritura y lectura fragmentaria. Como pensador materialista, diremos que es un pensador materialista de izquierda, es decir, no es el tradicional. Benjamin siempre va a estar pensando cómo lograr una sociedad más justa para el mayor número de seres humanos. Ese es el planteamiento, como materialista histórico de izquierda. Y como teólogo va a sostener que solo lo mesiánico, lo espiritual, es lo que permite salir del automatismo desalmado de la vida moderna. Vean qué cosas. Entonces, por un lado, del materialismo histórico va a retomar, entre otras cosas, el planteamiento de una sociedad más justa. Planteamiento totalmente claro en la propuesta marxista: una nueva sociedad, una sociedad de justicia, una sociedad de igualdad, una sociedad donde los hombres y las mujeres tengamos las cosas en común, vivamos en libertad, una sociedad más justa. Pero de la teología va a decir: pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo conseguimos esto? Dice Benjamin que necesitamos recuperar un paradigma que la misma modernidad se ha encargado de eliminar.
y es el ámbito de lo religioso. Empecemos por hacer una aclaración terminológica y teórica muy importante. ¿Qué es eso de la teología? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Teología no es la iglesia, no es la sinagoga, no es la ermita, no es el templo. Eso no es teología. Teología tampoco es la jerarquía. No es el sumo sacerdote, no es el papa, no son los obispos, no son los clérigos, no son las religiosas, no son los religiosos, no es la catequista. Eso tampoco es teología. Teología tampoco es la institución en su conjunto y sus estructuras. Su universidad, la universidad, no voy a decir nombres para no meternos en problemas, no son sus universidades, no son sus hospitales, no son las instituciones. Tampoco es teología. Teología tampoco es, en sentido, bueno, ahí me voy a meter en problemas un poco, pero tampoco son los textos sagrados, solamente como teología pura, tampoco son. ¿Qué es entonces teología? La teología está compuesto por dos palabras griegas, Theos, Theou, que significa Dios, o sagrado, o divino, y Logos, Logu, que significa palabra, en un primer sentido, pero también puede significar ciencia, o, ya acomodando la traducción hacia lo que nos interesa, una especie de tratado. Tratado en el sentido de que se fundamenta y se justifica algo. Entonces la teología vendría siendo aquel estudio, aquella ciencia que tiene como objeto de estudio, como fundamento, como base de su reflexión a Dios, lo sagrado o lo divino. Eso es, digamos, el ámbito de la definición de teología. Pero fíjense que estrictamente eso tampoco es teología. ¿Qué es entonces teología? Esta es la definición de teología, que es muy distinto. Teología tiene que ver con la praxis de fe. Praxis de fe. Y ahí en fe metan ustedes a cualquier tipo de creencia religiosa, cualquiera. No nos vamos a pelear aquí que si son católicos, son luteranos, son calvinistas, son judíos, y de los judíos son ortodoxos. No nos vamos a meter con nada de eso. Nada más vamos a partir que hay hombres y mujeres de fe. Esos hombres y mujeres de fe hacen una praxis, hacen acciones de su fe. Por ejemplo, asisten al culto. Esa es indudablemente una praxis de fe. Asisten o tienen instrucción. Desarrollan ritos. Pongamos el caso, el bautismo, la circuncisión, la Pascua, el Ramadán. Todos los grupos que tienen fe realizan ritos, porque el rito es la forma de cristalizar esas narrativas que fundamentan y justifican la fe. Piensen ustedes los relatos bíblicos, piensen ustedes los relatos del Corán, piensen ustedes los relatos del otro texto sagrado, pongamos ya el caso, ¿el quién? Los Vedas, y entre los mayas podríamos pensar el Popol Vuh, por ejemplo. Entonces, todos estos hombres y mujeres de fe, o sea, los fieles, eso quiere decir fiel, esos hombres que tienen fe, estos hombres y mujeres hacen prácticas de fe, que son esto que he mencionado, el culto, la instrucción, los ritos, y que también tienen instituciones. Y en esas instituciones desempeñan funciones. Bueno, ahí vamos. Esto es lo fenomenológico, lo que aparece. Esto es lo primero, esta es la praxis de fe.
Ahora bien, vean lo que voy a hacer. La reflexión sobre esta praxis de fe, la reflexión, o sea, la teoría, la ciencia, el tratado, la palabra, la teoría, la reflexión que se hace sobre esta praxis de fe, que es un momento segundo, reflexión. La reflexión sobre esta praxis, esto es teología. Entonces, no confundamos la teología con todo esto. Efectivamente, está presuponiendo una teología todo esto, pero no es propiamente la teología, esta es la praxis de fe. Praxis de fe. Esta es la reflexión sobre la fe. Esa reflexión va a buscar fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, racionalmente, por eso es una ciencia, esta práctica. Eso lo dice muy claramente San Pablo. San Pablo les dice a las comunidades mesiánicas, debemos de dar razón de nuestra fe. Y para dar razón de nuestra fe, para dar razón de esto, necesitamos formarnos. Necesitamos tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué se está haciendo. Entonces, praxis de fe, reflexión, teología. No es lo mismo. Entonces, ¿qué va a agarrar Benjamin? Va a agarrar un ámbito que es el ámbito de la teología, es decir, de la reflexión que fundamenta y justifica las praxis de fe. ¿Ven? La gran mayoría de la gente piensa que teología es esto. Eso no es teología. Esa es la praxis de fe. Ahora bien, como pensador decíamos, siempre va a estar pensando cómo lograr una sociedad más justa. ¿Qué ocurrió? Si nos ponemos un poquito eurocéntricos y asumimos la división del tiempo tradicional en edad antigua, media, renacimiento y modernidad, descubriremos lo siguiente, que el paradigma teocéntrico estuvo presente en todos estos periodos de la historia hegeliana. En la antigüedad, en la Edad Media y el Renacimiento, lo teocéntrico fue el criterio que explicaba la realidad en su conjunto. El origen de los seres humanos y del mundo, ¿dónde está su explicación? La creación de Dios. La situación de injusticia que tiene el mundo, ¿dónde está su explicación? En el pecado. Lo que va a decir después con Plotino, el ton proton cacón, la falta primera. ¿Sí ven? ¿De dónde viene que los seres humanos tengamos esperanza de un mundo mejor? La esperanza que Dios anuncia en el origen. Vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, el criterio de explicación de la realidad es Dios. ¿Qué va a ser la modernidad? La modernidad va a ser no más Dios. No es Dios el que nos explica la realidad. El que explica la realidad es el ser humano. Y el ser humano logra esta explicación de la realidad a través de la razón. Ya están ustedes pensando mucho el tema del racionalismo y después el tema del empirismo, y esta razón se cristaliza en la ciencia. Dios ya no cabe en este paradigma. Esta es, digamos, la gran revolución que va a traer la modernidad. Y obviamente la ciencia nos va a permitir a todos los seres humanos tener felicidad. ¿Por qué? Porque la ciencia permitirá tener un desarrollo infinito y los seres humanos podremos disfrutar de este desarrollo mediante la ciencia, lo cual nos llevará a la felicidad. Benjamin se da cuenta de este paradigma, pero también se da cuenta que la primer crítica a la modernidad viene de un movimiento moderno que él va a sentir muy cerca.
Y es no solamente, digamos, si la ciencia, el desarrollo, la felicidad, el centro de la razón nos lo va a explicar de una manera fantástica la Ilustración. Piensen ustedes en Kant, por ejemplo, en su expresión, atrévete a pensar, deja de ser niño, adquiere la mayoría de edad, piensa por ti mismo. Eso va a ser la Ilustración. Benjamin va a descubrir, se va a dar cuenta como muchos otros, que la primer crítica a la modernidad es un movimiento moderno. Y eso va a ser este movimiento que va a tener dos características muy importantes: los racionalistas y los irracionalistas románticos. El romanticismo va a decirle a la Ilustración que el paradigma de la razón no le satisface. ¿Y por qué nos satisface? Porque a pesar de que nos da a través de la ciencia cierta felicidad inmediata, soluciona problemas, sin embargo, no responde las preguntas fundamentales. ¿Y cuáles son esas preguntas fundamentales que la ciencia y que la razón lógico-analítica no puede responder? Es ¿por qué estamos aquí? ¿Y qué sentido tiene la existencia? Es decir, después de esto, ¿qué? El paradigma romántico responderá que la ciencia, la razón es ilimitada. Pero los románticos a su vez sabrán que la respuesta a esas preguntas fundamentales están fuera del ámbito ya, no tienen más vigencia, o sea, Dios está fuera. La propuesta que harán ellos será el arte. El arte será el camino a seguir, expresado obviamente en aspectos que la ciencia va a despreciar. Por ejemplo, lo popular, las leyendas, los cantos, los cuentos y en algunos casos incluso las expresiones populares. Pero sobre todo va a ser el arte. El arte va a ser el camino que va a permitir por lo menos tener consuelo. Dios está fuera, el paradigma hegemónico es el de la ciencia, entonces lo que nos queda a nosotros como refugio va a ser el arte. Quizá Novalis sea el gran representante de este paradigma. Novalis lo que nos planteará es ante la tragedia de la existencia humana, es decir, la respuesta a las preguntas fundamentales, lo que nos queda hacer es poesía. Lo que nos queda hacer es sentir a plenitud la existencia. Pero habrá pensadores, poetas también, como Baudelaire, uno de ellos, que dirá, pues el arte sin más no transforma la realidad. Es decir, el sentimiento no transforma la realidad. Necesitamos algo más. Benjamin, conocedor de esta situación, recurrirá a lo que no pudieron recurrir tampoco los románticos, que despreciaron los ilustrados, y será la religión. Dice Benjamin, la religión tiene verdades, tiene planteamientos que nos permiten a nosotros construir esa sociedad más justa que la razón moderna, pero abordada desde el materialismo histórico, nos está proponiendo. ¿Cuáles son esas verdades? Benjamin dirá: mesianismo, redención, concepción distinta de la historia.
Y es lo que voy a plantear ahora porque me parece a mí, allí es donde entra el tema del sujeto en Walter Benjamin. Entonces, Benjamin recurre a la religión y obviamente la religión es todo esto, a la reflexión teórica de la religión, que es la teología, para rescatar aspectos transformadores que la concepción moderna no puede ver. Y no solamente no puede ver, sino que ha fetichizado. Vamos a ver por qué. Benjamin va a enfocar entonces su pensamiento particularmente en la cultura y enfatiza que la clave para la emancipación son las mentalidades. Para llegar a esta sociedad más justa, en un sistema de opresión, de dominación, dice Benjamin, necesitamos un nuevo tipo de mentalidad. Si le suena esto un poquito a Paulo Freire y el planteamiento de la concientización, no estamos nada alejados de lo que está planteando Walter Benjamin. Entonces, vean el paradigma, el enfoque. Voy a borrar porque aquí ya nos estamos perdiendo. Entonces, el paradigma fundamental, la idea fundamental de Benjamin es cómo llegamos a construir una sociedad en justicia. En realidad va a decir en verdad y justicia, porque va a desplegar él una epistemología que no me va a dar tiempo de exponer aquí, pero nada más quiero decir ahorita cómo llegar a esta sociedad de justicia. ¿Cómo podemos nosotros, partiendo de la realidad que vemos, que constatamos, que no es la realidad mejor posible, la sociedad mejor posible, esta que tenemos, cómo podemos llegar a esa sociedad mejor posible, más justa, que nos plantearía, por ejemplo, el paradigma del materialismo histórico en una sociedad igualitaria? ¿Cómo podemos llegar allá? Benjamin dice, en esa práctica, en esa lucha, la cultura juega un rol fundamental. Hay que tomarla muy en serio, dice Benjamin. ¿Por qué? Porque en la cultura se dan la formación de las mentalidades. Formación de las mentalidades. Pero vean, la cultura es clave para la emancipación de las mentalidades. Si en la cultura se forman las mentalidades, en la misma cultura podemos transformarlas. Si nosotros logramos transformar las mentalidades, podemos llegar de un punto A, una sociedad a una sociedad B. La mentalidad es condición de posibilidad fundamental. Esto es muy fuerte. Piensen ustedes que nosotros pudiésemos en el 2018 transitar de una situación del país A una situación del país B. Obviamente el B estamos presuponiendo una sociedad de justicia, de verdad, de democracia, de libertad, etcétera, etcétera. Si no logramos transformar la mentalidad, dice Benjamin, ese es el tema. Si no logramos transformar la mentalidad, no hay auténtico cambio, no hay transformación. En otras palabras, para el vino nuevo necesitamos odres nuevos. Si no, no funciona. Vamos a reproducir lo mismo.
¿Por qué? Ahorita van a ver el tema del tiempo, el tiempo como lo mismo en Benjamin. Necesita haber una ruptura, necesita haber una transformación, y eso pasa por la transformación de las mentalidades. Y esa transformación de las mentalidades la vamos a lograr si comprendemos adecuadamente qué es esta cultura. Piensen ustedes, cultura económica, cultura política, cultura religiosa, cultura como totalidad. Entonces el desafío que tenemos es mover la concepción de cultura para mover la formación de las mentalidades, y al transformar la formación de las mentalidades, transformamos la sociedad. Sí. Una pregunta en este mismo sentido. ¿La formación y transformación de las mentalidades tendrá que ver a su vez con el concepto teológico de conversión? Sí. Sí, metanoia en realidad quiere decir eso. Claro. Benjamin no se metió hasta allá, ¿no? Pero la teología de la liberación te va a decir eso. Si no hay conversión, no transformas. O sea, lo que vas a hacer es el lobo con piel de oveja. Vas a hacer el chapulín que se cambia al otro, pero vas a seguir reproduciendo lo mismo. O sea, si no hay esta transformación, de hecho, Benjamin dice una frase tremendísima: el proceso revolucionario, entiéndase, transformador radical, dice, no es cuando el sujeto de la historia, no les he dicho quién es el sujeto de la historia todavía, cuando el sujeto de la historia no es cuando toma las armas. Aquí ya hay un escándalo para algunos, ¿no? Dice, es cuando toma, yo lo digo así, el lápiz. Es decir, es cuando toma la teoría. Estamos hablando de transformación de la mentalidad. Porque si no hay el proceso de concientización, es como dice Paulo Freire. ¿Qué es lo que hacemos con la realidad? Nosotros, dice Paulo Freire, en la práctica educativa, si no hacemos una práctica pedagógica, crítica, lo que hacemos es un espejo. Entonces reflejamos en realidad lo que está, el sistema de dominación que está, lo reflejamos en el salón de clase, y al reflejarlo en el salón de clase, lo reproducimos en nuestra práctica pedagógica. Y ahí educamos para que funcione el sistema tradicionalmente. Necesitamos una ruptura. Esa ruptura se llama mentalidad. Esa ruptura en Paulo Freire se llama concientización. Esa ruptura, teológicamente hablando, se llama metanoia o conversión. Es decir, damos el vuelco, ¿no? Obviamente hay muchos problemas allí, porque el proceso de concientización, vamos a ver el 12 que también están invitados a que nos sigan. Me han invitado a exponer el tema de Tonantzin Guadalupe, una lectura ético-político crítica. Yo voy a mostrar cómo se da esto que está diciendo Benjamin, cómo se dio en el siglo XVI con Juan Diego, cómo Juan Diego entra en un proceso de concientización, de decir, soy cola, vean la cultura, soy cola, soy estiércol, soy escalerilla, yo no valgo, me mandas donde mis pies no caminan, ¿no? Y cómo se va transformando, se va creando conciencia, se va tornando sujeto de la historia. Y después tienes a un Juan Diego que se le para, ni más ni menos que a Zumárraga, que es don Fray Juan de Zumárraga, es don socialmente, es fray, es un fraile, es obispo, es la máxima autoridad posible en la colonia de la Nueva España. Y tienes un Macehual que decía que no valía nada, ya concientizado, que se le para enfrente y le dice, pídeme qué señal quieres. Es un proceso de metanoia, es un proceso de formación de mentalidad radical. Y Benjamin dice, esa es la clave. Si ustedes quieren transformar esta sociedad en algo más justo, si queremos, diría él, ¿no? Si queremos, pero no transformamos la mentalidad, mal. Vamos a reproducirlo. Y por eso es el quiebre con la modernidad. La modernidad está planteando un desarrollo lineal, un progreso que nos llevará a la felicidad. Pero ¿cómo nos va a llevar a la felicidad si lo que estamos reproduciendo en cada momento es lo mismo? Entonces allí hay un mito, salud, hay un mito que va a denunciar Benjamin. El mito de confundir desarrollo tecnológico con desarrollo sociopolítico, que no es lo mismo. ¿Sí ves? Y ya la palabra desarrollo ya nos mete problemas también, ¿no? Entonces sí,
tiene que ver con proceso de concientización y con conversión o metanoia, ¿no? Meta a través, noia, de la ruptura. Si no hay ruptura, no hay una nueva sociedad. Esto lo va a decir, estoy escribiendo un librito sobre Francisco de Asís. Y ya preguntaron, bueno, ya, o sea, no tengo mucho tiempo, pero ahí va, poquito a poco. Francisco coincide con Benjamín. Francisco es del siglo XIII. Es siglo XIII. Para mí es el hombre con mayor claridad en Occidente. El hombre con mayor claridad en Occidente. Benjamín, Francisco de Fonasisi o de Asís, Francesco, va a decir, al igual que el Benjamín, que comencemos, hermanos, ahora, porque poco o nada hemos hecho. Es decir, la conversión, o sea, tenemos que comencemos, hermanos, ahora, o sea, nuevamente, porque poco o nada hemos hecho. Tenemos que volver y volver y volver una y otra vez. Entonces, es una tarea. Esto es una tarea, ¿no? Y también Francesco coincidirá con Walter Benjamin en la minoridad, en las cosas que no cuentan, en lo pequeño. Vamos a ver ahorita cuando avancemos en esto, ¿no? Entonces, las mentalidades son formadas por la cultura. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, dice Benjamin, es una crítica radical a la cultura vigente. Piensen ustedes cómo vamos a cambiar esta cultura si no le pasamos, como dice Benjamin, el cepillo a contrapelo. Por lo tanto, tenemos que hacerle una crítica radical a esta cultura. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros llamamos herencia cultural, piensen ustedes, una biblioteca, un monumento, una obra sinfónica, una pintura que nos produce en nosotros el goce estético, todo eso que nosotros llamamos herencia cultural o que tradicionalmente llamamos herencia cultural, Benjamin lo describe como el botín de guerra de los opresores. Vean qué cosas. Aquí ya nos volteó la tortilla Benjamin. Primero, lo que nosotros consideramos cultura, dice, no es otra cosa que el botín de guerra de los opresores. Y como nosotros asimilamos esto como el último eslabón de este proceso de desarrollo y hay que formarnos culturalmente, tú si eres una persona culta, mira cómo sabe de literatura, mira cómo sabe de teatro, cómo conoce el arte gótico, el clásico, el neoclásico. Dice Benjamin, eso que nosotros vemos como herencia cultural, que constituye en lo más alto a las diferentes sociedades, dice, no es otra cosa que el botín de los opresores. Cuando uno visita los grandes museos en París, en Londres, en Berlín o en la Ciudad de México, piensen en el de Antropología e Historia, y uno dice, ¡ay, qué maravilla que tengan aquí los franceses los últimos muestras de egipcias, de sirias, turcas, etcétera! Dice Benjamin, eso es botín. Se lo han sacado, se han apropiado de lo que no les pertenece. Piensen ustedes, por ejemplo, hay una cosa que a mí me pareció realmente fuerte, el Arco del Triunfo en Francia, en París. El Arco del Triunfo es como los Arcos del Triunfo, que en realidad ni es de originalidad gálica, de los galos. Eso los romanos lo tenían, y cada vez que había un gran César que hacía grandes batallas, se levantaba un monumento. Y este Arco del Triunfo que encontramos en Francia tiene escritas todas las batallas por las cuales ha participado Francia y ha salido victoriosa. Vean qué cosa. Para los franceses acríticos es un acto de orgullo ver ese arco. Para el francés crítico es una ignominia, es un testimonio de barbarie.
Es como cuando el militar que trae todas las cruces aquí puestas, pues uno puede ver allí valentía, uno puede ver allí compromiso con la patria, uno puede ver allí amor a la libertad, a la justicia, pero otro puede ver desde otro lugar. Y entonces aquí el tema del locus hermenéutico, el locus enunciationis, el locus es fundamental. Yo puedo ver allí muerte nada más, ¿ven? Entonces hay que tener mucho cuidado por el dónde nos situamos. Ese va a ser una de las claves de Benjamin como para Cohen. Cohen va a decir: la crítica consiste en saberse situar. El que se sabe situar sabe pasarle adecuadamente el cepillo a contrapelo a la historia. Entonces decíamos, por lo tanto, hace una crítica radical a lo que llamamos herencia cultural, la cual describe como el botín de guerra de los opresores. Debido a eso, prefiere estudiar los desechos, lo que parece no importar, lo común, lo cotidiano, lo pequeño, lo popular, e incluso las mercancías olvidadas. ¿Para qué hace esto Benjamin? ¿Por qué opta por eso otro? Porque esta cultura hegemónica es un botín de guerra. Él va a optar por lo pequeño, es decir, por lo que no es obra de arte. Él va a optar por lo popular, lo que la élite desprecia, lo que la élite no quiere. Benjamin, en ese sentido, es un pensador que se fija en el bote de la basura de la historia. ¿Y quiénes están? La pregunta es: ¿quiénes están en el bote de la basura de la historia? Pues nosotros. Nosotros que no aparecemos en los libros de texto, nosotros que no aparecemos en las revistas de Hola, nosotros que no aparecemos dando conferencias en los grandes encuentros, nosotros que no tenemos lugar en las ferias internacionales del libro, etcétera, etcétera. Esos otros, que somos nosotros, dice Benjamin, es el lugar crítico de la enunciación. Ven. Y particularmente las víctimas de la historia. Las víctimas de la historia van a ser, digamos, como el criterio de crítica del sistema que va a tomar Benjamin. Debido a eso, decíamos, prefiere estudiar lo que es pequeño, a fin de que eso pequeño, eso que no cuenta, eso que queda fuera de los criterios de cultura hegemónicos, ayuden a transformar y crear mentalidades críticas. Vamos a lo pequeño, no por lo pequeño mismo, sino porque lo pequeño guarda una fuerza, un conocimiento, un componente que nos va a permitir poner en cuestión la mentalidad tradicional y poder abrir un ámbito a otro tipo de mentalidad. Por eso Benjamin va a ser este autor que toma el juguete muy en serio, el juguete del niño. El que el adulto desprecia, el que el adulto olvida, el que el adulto tira, Benjamin lo va a retomar. Va a retomar pequeñas caricaturas, pequeñas postales. Va a retomar estatuas que nosotros en cualquier tianguis de viejo o cualquier chacharas, nosotros encontramos. Eso es para Benjamin lo fundamental. Ahora el domingo que salgan ustedes al tianguis, díganle a su esposa, a su esposo: vente viejo, vamos a buscar donde está el ángel de la historia, benjaminiano, porque allí está, en esas cosas pequeñas, en esas cosas cotidianas, es donde encontramos lo realmente profundo. Por eso Benjamin dice que es muy importante desarrollar esta mentalidad que logra en lo obvio, en lo cotidiano, en lo que no vale, descubrir la verdad profunda. Ese es el cambio de mentalidad. Si nos metemos solamente en el aspecto cultural hegemónico sin pasarle el cepillo a contrapelo, lo que vamos es a reproducir, a tener una empatía y simpatía por la cultura dominante. Y mientras más entremos en la cultura dominante, nos sentiremos más cultos, más reivindicados, más aceptados por el Hola,
por TV Notas, o no, ahora ya no le llaman TV Notas, ¿cómo le llaman al Quijote mexicano? Así lo decían, muy interesante la imagen, ¿no? A TV y Novelas, en una estética escuché que le decían, pásame el Quijote. Vean el tema, podemos analizar el asunto, ¿no? Porque si lo vemos críticamente, ¿qué es TV y Novelas, no? Si lo vemos críticamente, desde el culto allá dirá, ay, esas cosas que no sé, ¿por qué lo lee el pueblo? Porque está enajenado con él. Sí, pero no solo, algo le está diciendo. Si le damos la vuelta a TV y Novelas, diríamos, como dice muy bien Gramsci en relación al Príncipe de Maquiavelo, ¿ven? No solamente muestra cómo el príncipe puede dominar al pueblo, sino también puede mostrarnos, si hacemos otra lectura, cómo el pueblo puede defenderse de la dominación del príncipe. ¿Sí ven? Depende mucho el locus enunciationis. Benjamin nos está invitando a situarnos en ese lugar de los pequeños, en el lugar de las víctimas. Su pensamiento, pues, aquí viene una primera conclusión, me parece a mí, su pensamiento se ocupa de la marginalidad. De la marginalidad, lo marginal. Miren qué cosas, ahorita en el contexto electoral es para que todos estuviéramos movilizados, estuviéramos entusiasmados. Tenemos enfrente la oportunidad de transformar nuestra sociedad en algo más justo. No tendría que despertar en nosotros apasionamiento, no tendría que despertar en nosotros una cierta parresía, es decir, un valor para decir, queremos cambiar esto y lo vamos a cambiar. Y vamos a trabajar para crear las condiciones para su cambio. ¿Ven? ¿Y eso cómo empieza? Por el proceso de concientización, que es lo que estamos humildemente proponiendo, algunas herramientas para que transformemos nuestra mentalidad. Entonces, la cultura es fundamental para Benjamin porque en ella se forman las mentalidades. Si nosotros logramos transformar la cultura, logramos transformar las mentalidades. Ahora bien, una de las ideas más importantes y centrales de la concepción es la concepción de la historia en Benjamin. Hay, les decía yo, una lectura tradicional de la historia que la divide muy fácil en tres momentos: el pasado, el presente y el futuro. Esta visión de la historia del pasado, presente y futuro está dividida en momentos vacíos que se van llenando y que son idénticos. Todos esos momentos son idénticos. ¿Eso cómo se ve en la historia? Es muy fácil. Cuando uno revisa la historia, por ejemplo, el libro de la primaria, de la secundaria, lo que empieza a ver es que la historia, por ejemplo, como dice muy bien Hegel, tiene un principio y tiene un desplazamiento en el espacio. Es decir, viene de oriente y va hacia occidente. Piensen ustedes, Egipto, Mesopotamia, China, la India, Grecia, Roma, después pondríamos España, Portugal, Holanda, Alemania, Inglaterra, y ahora podríamos Estados Unidos, y ahora ya nos seguimos también para occidente, la China, ¿no? Otra vez regresamos. Pero lo que quiero decir, hay como un despliegue del proceso histórico. Ahora bien, ese proceso que va del oriente al occidente, si nosotros revisamos la historia, ¿quién hace la historia? Los grandes personajes. Encontramos que de tal a tal fecha, fulano de tal hizo esto. Carlos V, Lutero, Calvino, Colón, Cortés, en el caso nuestros ya dependientes. Pero si seguimos reflexionando, bueno, llegarán los militares, llegarán los presidentes, llegarán los propietarios, etc. O sea, no aparece el pueblo que carga las piedras de las pirámides en Egipto. No aparece el pueblo que construye la muralla china. No aparecen los macehuales que cargaron las piedras en México Tenochtitlan. No aparece, como no aparece la historia, no aparecemos nosotros en la historia. ¿Ven?
aparecen los presidentes, aparecen los gobernadores, aparecen los grandes intelectuales de ese ámbito de la cultura. Esos son los sujetos de la historia. En otras palabras, el héroe. Pero el héroe ya fetichizado por la cultura hegemónica vigente. Ya fetichizado, es decir, subsumido, asimilado. Por eso, a esta concepción de la historia le va a interesar el pasado solamente como algo fijo, inamovible, como un punto fijo en el cual se justifica el presente. Pero en el presente encontramos nosotros dominadores y dominados. Gente que es y gente que no es. Si nosotros revisamos el pasado, encontramos dominadores y dominados. Gente que fue y gente que no fue. Si nosotros aceptamos esta concepción lineal de la historia, esta concepción donde el sujeto de la historia solamente es el héroe, estamos justificando en el pasado la dominación del presente. Porque los vencedores del pasado son los vencedores, los descendientes de los vencedores del pasado son los vencedores del presente, dice Benjamin. Y por eso dice que esta cultura, que es la cultura de los dominadores del pasado, ahora la cultura de los dominadores del presente es botín de guerra. ¿Qué nos toca hacer? Entonces dice Benjamin, transformar la cultura implica necesariamente también una concepción de la historia. Si no logramos transformar esa concepción de la historia, vamos a reproducir lo mismo. Nada más cambiamos al azul, rojo, negro, tricolor, anaranjado, y nos ponemos nosotros. Pero no cambió la realidad sistémica. Suplimos a unos por otros. Esto de alguna forma ya lo había dicho también. Hoy celebramos al maestro de San Agustín. Bueno, se celebra en la Iglesia Católica a San Ambrosio. San Ambrosio decía que todo rico o es ladrón o es hijo de ladrón. Vean el tema, es esto que estoy diciendo. Todo rico hoy es ladrón o es hijo de ladrón. O sea, Benjamin se inscribe en una tradición crítica que no es exclusiva solamente del judaísmo, también del judaísmo, pero también, si ustedes revisan un poco el tema de quién era el ungido dentro de la sociedad egipcia, el ungido es el que sirve al pueblo, el que está para cuidar como un pastor amoroso a su pueblo y hacerle justicia. ¿Quién es ese? El ungido, el faraón. ¿Ven? O sea, hay en toda cultura, ya no cultura A, sino cultura B, hay componente crítico emancipador que hay que descubrir y poner a dialogar. Eso es la propuesta que yo estoy haciendo ya, digamos, teóricamente. Entre sus ideas, lo que nosotros tomamos como el tiempo, es decir, una sucesión lineal de instantes iguales, Benjamin lo toma como la base de un mito, el mito del progreso. Este mito promete una mejora automática, es decir, vamos en un desarrollo avanzando. Vean ustedes aquí nuestros queridos camarógrafos, tienen unas cámaras impresionantes que hasta pantallan a cualquiera, y antes a duras penas traían cargando 5 kilos de rollo, grababan si es que no se les quemaba y no lo podían transmitir simultáneamente, a duras penas, y luego con la mano allí si le daba un calambre a uno ya se amolaba la película. Entonces se confunde el desarrollo tecnológico, dice Benjamin, o sea, ese tipo de desarrollo que les dije, con el desarrollo social. Aquí hay dominación, piensen ustedes el rey y el súbdito, piensen ustedes el señor y el siervo, piensen ustedes el dueño de los medios de producción y el asalariado.
O sea, aquí no hubo transformación, mientras que acá el desarrollo tecnológico se piensa que es simultáneo con el desarrollo de la justicia social, y no es así. Es lo que está desenmascarando Benjamin. Hay una ideología que encubre, con un desarrollo tecnológico, encubre la opresión que también se desarrolla, porque se hace más efectiva. En una situación de esclavitud, por ejemplo, los esclavos tenían derechos que debía cumplir y debía observar el amo. En el sistema capitalista de explotación no los hay. Al contrario, son prescindibles y están fuera. El amo tenía el deber ante la comunidad y ante Dios de cuidar de su esclavo. Tiene derechos el esclavo. Acá no hay ningún derecho. Entonces es para que vean cómo se confunde lo tecnológico con lo sociopolítico. Entonces, nos hace creer que no hay, bueno, si confunde la mejora tecnológica con una mejora social, este mito del desarrollo, este mito nos hace creer que si esto no se transforma, anula en nosotros la capacidad de imaginar, eso es lo gravísimo, de imaginar una sociedad distinta. ¿Por qué? Porque uno va a decir, esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así, siempre nos han hecho fraude, siempre nos han engañado, siempre se roban todo. Claro, eso es justo lo que está criticando Benjamin. Le dice, necesitamos cambiar esa concepción, porque con esa concepción no vas a poder tener esto. Ya de entrada estás diciendo todos los políticos son iguales. Y lo primero que yo diría es que los políticos somos todos. Es la definición de ciudadano. Ciudadano es latín, es la palabra latina que se traduce del griego politikos. Y todos nosotros somos políticos. Ese grupo que detenta la representación no es solamente el grupo político o la mal llamada, ¿le llaman qué? Clase política, eso no existe. ¿Ven? Le estamos pasando ya el cepillo a contrapelo a la cultura política que nos han enseñado encubridora. El asunto es cómo vamos transformando esto nosotros. Entonces Benjamin dice, cuidado, porque esa concepción del tiempo limita, nos hace creer que no hay por qué luchar y limita la imaginación en una sociedad mejor. Esto, si la dominación se pudo hacer, seguramente ya me estoy acercando al tiempo que se va a acabar, pero me voy a ir al final y voy a regresar, como Benjamin, esto le gustaba mucho a él. Miren, la clave de todo el pensamiento de Benjamin, me parece a mí, es que la injusticia social no es algo natural, no es algo que viene así, que ya es como natural. Es natural, el tiempo así es natural. No es natural. El tiempo es una construcción y dice con efectos políticos fundamentales. Entonces la injusticia social no es natural. Si la justicia social aumenta cada vez más, quiere decir que tiene cambio. Y si tiene cambio, quiere decir que puede cambiar en otra dirección. Entonces no es natural ni incambiable. La podemos cambiar, la podemos modificar. El asunto es cómo nos hacemos de las herramientas teóricas para lograr la transformación de nuestra mentalidad y construir una sociedad otra. Este mito, decíamos, promete una mejoría automática. Sin embargo, Benjamin propone otra concepción del tiempo que haría posible la mejora social. Y esa concepción del tiempo se llama el ángel de la historia. Ese ángel de la historia que hace referencia a un cuadro, en realidad no es un cuadro, es una acuarela de un pintor que se llama Klee. Y en esta pintura, seguramente ustedes ya la conocen, es el famoso ángel de la historia, no se llama ni siquiera ángel, Angelus Novus, exactamente. Tiene mucha imaginación Benjamin, es fantástico cómo de una imagen como a él le gustaba puede hacernos una revolución completa, que es el Angelus Novus, ¿no? Benjamin, en esta imagen que ve allí un ángel, dice, este ángel es el espíritu del tiempo. Es el espíritu del tiempo, pero es otro tiempo, no es el tiempo homogéneo. No es el tiempo de lo dado, no es el tiempo de lo mismo. Es un tiempo que le vamos a llamar, bueno, Benjamin le llama el Jetztzeit, el tiempo ahora, el momento, el instante. Yo le llamo
siguiendo también a Benjamin, pero él no lo expresa así, yo le llamo el tiempo cairológico. El tiempo cairológico en griego viene de la palabra kairos, que significa propicio, adecuado, pertinente. El tiempo cairológico, teológicamente hablando, quiere decir el tiempo de gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Vean cómo tenemos que desmontar todo porque es un lenguaje un tanto extraño para nosotros. Gracia quiere decir la acción de Dios en la historia. Pero tomen ustedes que Dios no lo estamos entendiendo en el sentido de algo externo, sino la fuerza, la pequeña fuerza mesiánica transformadora que tenemos nosotros. El tiempo cairológico es el tiempo propicio para hacer acción, para hacer que irrumpa esa fuerza y transformemos la realidad dada en algo otro. Ahora bien, él propone que este otro tiempo, la historia, el ángel de la historia, el espíritu de ese otro tiempo, es un ángel que lucha por volver atrás en el tiempo. Vean el tema. Entonces el tiempo, el pasado ya no se vuelve en un justificador del presente, sino este ángel busca, se esfuerza por retornar al pasado. Pero vean lo que va a pasar. Retorna a este pasado, pero dice, es una lucha. Esto es muy importante. El ángel se esfuerza, dice, es más, el progreso, esta fuerza que se llama progreso, que se llama desarrollo, lo jala, le está impidiendo. Piensen que ustedes son el ángel de la historia. Piensen que ustedes son el ángel de la historia. El sistema nos subsume, nos jala, no quiere que le hagamos justicia a nuestro pasado. No quiere que transformemos el pasado. Porque les quiero decir que el pasado en Benjamin no está allá. El pasado está aquí, ahora. Y el futuro está aquí también presente. Es un juego muy interesante en la concepción del tiempo en Benjamin. Pero terminemos con el pasado. El ángel que lucha por volver atrás en el tiempo para realizar un cambio radical. ¿Qué quiere hacer ese ángel en el pasado? Quiere reconstruir lo destruido y revivir a los muertos. Reconstruir lo destruido y revivir a los muertos. Para Benjamin, el verdadero cambio, la verdadera transformación solamente viene del pasado. Bueno, eso, el materialismo histórico que está metidísimo en la misma línea que el desarrollo capitalista, o sea, es una grosería lo que estamos diciendo. ¿Sí ven? Para Benjamin, la verdadera transformación solamente viene del pasado. Allí es muy interesante ver las interpretaciones que puede hacer el profesor Reyes Mate, el profesor Mijael Leví, el mismo profesor Dussel, ¿quién más? El profesor Stefan Ganda. Hay muchas interpretaciones. Obviamente es un texto muy simbólico y por lo tanto permite interpretar. Sin embargo, hay marcos hermenéuticos. O sea, no podemos decir de eso, mi abuelita toca la trompeta. O sea, hay marcos hermenéuticos. Yo creo que el tema de la reconstrucción del pasado, de lo destruido, y de la resurrección de los muertos, implica los dos, el ámbito subjetivo y el ámbito intersubjetivo necesariamente. Piensen ustedes, vamos a manejarlo primero en el nivel subjetivo. Porque acuérdense, subjetivo quiere decir yo, Juan Manuel. Juan Manuel es esto, él es una subjetividad. Ahorita esto que les está hablando a ustedes es mi subjetividad. El límite de mi subjetividad es mi piel. De aquí para acá ya no es Juan Manuel, pero de aquí, de este sentido, que es mi piel, esto es subjetividad, esto es Juan Manuel. ¿Ya se está acabando el tiempo? No. Cálmate, Rodri. Es que me hace señas que ya le vaya. Pero bueno, es el problema de la interpretación. Entonces, mi subjetividad. Si yo no le hago justicia, eso es volver al pasado. Pasado significa hacer justicia, porque se trata de reconstruir lo destruido y de resucitar, revivir a los muertos. Si yo no le hago justicia a mi pasado,
yo voy a seguir arrastrando los traumas, las muertes, los dolores que vienen en mi piel, en mi subjetividad. Piensen un poquito con Emmanuel Levinas. Estamos en la misma línea, pensamiento semita. Emmanuel Levinas va a hablar de la constitución de la subjetividad humana. Si yo cuando era niño fui abusado por un adulto, por la circunstancia que sea, por el no cuidado familiar, por lo que ustedes quieran, pónganlo ustedes, pero sufrí un abuso. Ese abuso, les quiero decir, no quedó en el pasado. Está aquí, está conmigo. Y si yo no le hago justicia a ese abuso, va a estar operando una y otra vez. Y entonces cuando yo me encuentre con alguien que me recuerda a la persona que abusó de mí, yo entro en una situación de shock, de crisis. ¿Por qué? Porque ese pasado no es pasado. Está operando aquí, está irrumpiendo, está saltando mi presente, está transformándome, obviamente en una situación traumática. ¿Por qué? Porque el abusador está allí presente. Pero yo puedo hacer que esa situación traumática, obviamente a veces con ayuda profesional, a veces con un proceso sociopolítico, ahorita que lo pongamos a nivel intersubjetivo se va a entender, cuando yo enfrento o me ayudan a enfrentar esa situación, cuando irrumpe ese pasado, yo puedo transformar el pasado de una relación traumática a una resignificación simbólica. Eso se llama hacerle justicia al pasado. Es decir, que esta subjetividad que fue escindida, de repente, por el proceso de concientización, ahí entra Benjamín, entra Paisani, el tema de la concientización, se hace conciencia de eso, se reconcilia en la subjetividad, es decir, en la carnalidad, no en la teoría, no en el racionalismo, no en el mecanismo racionalista, sino en la subjetividad completa, y torno la relación con el victimario en una relación de recreación. Y entonces ese pasado deja de ser traumático y se torna simbólico, reconstituido, recreado. Nivel subjetivo de una persona. Vámonos al nivel intersubjetivo, clásico. Fraude electoral. ¿Cómo vamos a actuar como una comunidad política donde ya decir política es sinónimo de corrupción? Decir elecciones, es decir, ya lo cantaron, ya dijo P. Morgan quién va a ser el presidente. Cuando se presentó Meade allá, ya dijeron quién va a ser el presidente. No tenemos posibilidades. Claro, el pasado no sé qué, el fraude, no sé, de la historia de estos 70 años de engaño, de mentira y luego de operación fraudulenta en el proceso de democratización de México, está operando todo el tiempo en nosotros. No es que se quedó en el 80 y tantos, no es que se quedó en el 90 y tantos, en el 2000, está operando aquí, con nosotros. Necesitamos hacerle justicia a ese pasado. Necesitamos transformarlo y ver que no estamos condenados, que no es inamovible, que se puede transformar. ¿Y cuándo se transforma eso? Cuando irrumpe el tiempo otro. Pero ¿quién irrumpe el tiempo otro? Y ese es el tema del sujeto histórico que vamos a entrarle a continuación. Entonces, para la visión benjaminiana, el pasado no está en el pasado, está aquí, nos asalta cotidianamente y hay que estar atentos. Por eso tenemos que estar con una mentalidad crítica, atentos al momento propicio, al momento que irrumpa. Pero ¿quién hace que ese momento que es fugaz irrumpa? Los sujetos. Ahora, ¿quiénes son los sujetos? Bueno, el materialismo histórico, que ya lo borramos de aquí, diría es el proletariado, es el sujeto de la historia, es el motor que va a transformar esta realidad
y llevarnos a una sociedad después de la dictadura del proletariado, llegaremos a el comunismo y estaremos en felicidad, armonía y plenitud los seres humanos. Benjamin tendrá sus diferencias, ya veremos por qué. Entonces, el cambio verdadero necesita una manera particular de hacer historia que él llama materialismo histórico, pero ya no es el materialismo histórico tradicional, es el materialismo histórico benjaminiano. En lugar de narrar la historia como los historicistas tradicionales, Benjamin propone intervenir el presente con una imagen que reta e interrumpe mentalidades. Esta imagen interruptora es la imagen dialéctica, la cual siempre es una imagen del pasado que da un nuevo significado en el presente. Pero vean qué interesante, la idea es que el cambio verdadero no se logra simplemente fantaseando en este presente con un futuro mejor. Sacrifícate, hijo, esfuérzate, mira, van a venir mejores tiempos, échale ganas. Dice Benjamin, estamos sacrificando el presente, y en el presente, si hacemos esto, es más, el futuro no va a llegar, no va a haber mejores momentos. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho justicia al pasado. Estamos reproduciendo lo que cometimos en lo traumático del pasado en este presente y viviendo en una ilusión que no tiene posibilidad. Entonces, el cambio verdadero no viene de pensar que mañana vamos a estar mejor, de que sí vamos a poder, de que ojalá y las fuerzas naturales nos bendigan y salgamos bien en la elección. No son buenos deseos. De ahí no viene el cambio, dice Benjamin, sino que él nos muestra que ese cambio verdadero viene de algo que ya existe o que ha existido y que puede servirnos para construir una sociedad más justa. Es decir, no tenemos que inventar las cosas, tenemos que revisar críticamente nuestra historia y valorar las luchas, por muy pequeñas que sean. Ya les dije que él se fija en lo pequeño, lo excluido, esas luchas pequeñas, y allí está la simiente, o los panaderos dirían la levadura que va a transformar a la masa. Esos son los sujetos de la historia. Se los resumo así rapidísimo porque ya nos vamos. El sujeto de la historia para Walter Benjamin es todo aquel sujeto que lucha. Es todo aquel sujeto que lucha, y que hay muchas y múltiples formas de lucha, que ya han sido y que están siendo, no que van a ser, no que van a ser. Lo que van a hacer, como diría quizá Stefan Gandla, es más, el futuro ni existe. No existe el futuro, ¿sí ven? Es en última instancia un anhelo, una idea regulativa, una utopía que nos hace caminar. Pero lo que ya es, lo que está haciendo o lo que ha sido, son los elementos que debemos retornar para desplegarlos, porque nos han mostrado ya su eficacia. Benjamin, ¿por qué Benjamin es el hombre de la esperanza? Paisani les puso al principio una imagen de Walter Benjamin, y escogí esa imagen intencionalmente. Es de las pocas imágenes donde Benjamin, ya maduro, bueno, ¿qué maduro? Pues 45 años, la plenitud de la vida, murió a los 48, 45, 47 años, Benjamin tiene una sonrisa y una mirada. Son de las pocas, una mirada, digamos, no centrada en el estudio, no con cierta nostalgia, sino una mirada de esperanza. Y quise empezar con esa imagen porque justo eso es el pensamiento de Benjamin. Es un pensamiento de esperanza, pero una esperanza, valga la expresión, aquí y ahora. La esperanza benjaminiana no es una esperanza del futuro, de lo realizable, no, es la esperanza de que lo que ya se realizó o se está realizando se convierta en una especie de totalidad, en una especie de totalidad que sea para los más posibles,
que sea totalidad, es una categoría que viene del siriaco y después pasa al hebreo y tiene que ver con plenitud, con completud, en ese sentido. O como diría Marx, una felicidad para los más posibles. Entonces, el sujeto de la historia para Walter Benjamin, simplifico, analógicamente hablando, eres tú, soy yo. Nosotros somos el sujeto de la historia, es decir, todo aquel sujeto que lucha. Y el sujeto que lucha, por muy pequeña que sea su lucha, va a triunfar siempre y cuando, como dice también en la primera tesis de las tesis de la historia Benjamin, tomemos a nuestro servicio esa creencia, ese motor, en última instancia es el motor, de que es posible transformar esta realidad en algo mejor posible. Creo que nosotros en el 2018 tenemos la oportunidad, una oportunidad muy importante, pero la oportunidad la tenemos todos los días con el proceso de transformación de la mentalidad, el proceso de concientización y el proceso de conversión epistemológica, es decir, racional, pero también sociopolítica. Muchas gracias, buenas noches por su atención. ¿Hay preguntas? Sí, hay una pregunta de Gregorio Martínez. Gregorio Martínez, muy bien. ¿Cuándo sale su libro y cuándo va a tener un seminario sobre Francisco de Asís? Saludos y felicidades. Y otras felicidades de Jorge Gama. Muchas gracias a Jorge y a Francisco. A Gregorio Martínez. Gregorio Martínez. Bueno, un primer libro, yo espero que ya salga en enero, según lo que me dicen los compañeros de La Guillotina. Es un libro que pasa el cepillo a contrapelo al tema de la cultura, a la política, a la economía, a la educación, al feminismo, a la teología, y ese libro se llama Teorías Críticas y Eurocentrismo, que no lo mencioné aquí, pero esta concepción de la historia que critica Benjamin es la concepción de la historia eurocéntrica, moderna, capitalista y colonialista. Esas 4 características. Este libro que sale en enero va en esa línea, Gregorio. Se lo recomiendo mucho, nada más los compañeros de La Guillotina van a recuperar gastos. De lo que se trata es que trabajemos en el proceso de concientización. Y compañeros, no olvidemos que odres nuevos, es decir, una nueva realidad, necesitamos construirla con vino nuevo. Ese vino nuevo de la mentalidad, de la teoría crítica de la nueva sociedad, necesita actitudes, comportamientos, maneras de relacionarnos nuevas. La crítica es integral en todos los ámbitos de nuestra vida. Les recordamos también que el próximo sábado a las 11:30 de la mañana tenemos la clausura del curso, el módulo presente de la Escuela de Formación Política en el Club de Periodistas, 11:30, el próximo sábado están cordialmente invitados. Y también, para que me sigan en línea, se va a subir, no este sábado para que vayan todos a la clausura, pero se va a subir una interpretación ético-política crítica sobre Tonantzin Guadalupe, será el 12, Aquí tendremos también una lectura, justo con el 12, la fiesta de la Morenita. Voy a aplicar mucho de lo que hemos platicado aquí, hemos expuesto sobre la lectura, una lectura filosófica, ético-político crítica sobre el Nícan Mopogua y la imagen de Tonantzin Guadalupe. Le vamos a pasar el cepillo a contrapelo a esa historia y van a ver las maravillas que salen. ¿Alguna otra pregunta, Rodri? ¿No? Nada más, Lucía, felicidades. Muchas gracias por estar al pendiente. Sí. Perdón, yo sí tenía una pregunta. Sí. Con respecto a lo que mencionaba usted sobre el tiempo cairológico, me venía a la mente que incluso se podría hacer una lectura de algún texto de Marx desde esa perspectiva en específico. No sé si esté equivocada mi opinión, pero me parecía que la acumulación originaria de capital específicamente, justamente donde se da la transformación
no es en el tiempo, es en el espacio. O sea, por lo que planteaba Marx en la Convención Originaria, la innovación técnica que se da en Holanda es trasplantada a Inglaterra, en donde se da la revolución agrícola que permite la revolución industrial. Así es. Y posteriormente se trasplanta también de Inglaterra a Estados Unidos. Así es. Que no es un trasplante en el tiempo, o sea, simultáneamente está sucediendo todo eso. Así es. Pero donde el capital va cambiando de lugar, no de tiempo, ¿no? Sí. Eso, no sé si por ahí vaya justamente lo que dice Benjamin, ¿no? Sí, es Benjamin, entre otras cosas, hace descubrimientos muy interesantes al aplicar esta concepción del tiempo, ¿no? Lo mismo hará Benjamin al descubrir, por ejemplo, que el materialismo histórico, el conocimiento tradicional moderno, no es neutro, sino tiene siempre una intencionalidad, tiene intereses. Entonces de ahí también se agarra para decir, la historia no es ingenua, la interpretación de la historia siempre está intencionada. Bueno, si nosotros tomamos la visión europea de la historia, es así como acabas de decir. Pero si nos vamos a una concepción más amplia, por ejemplo, estoy pensando en el mundo musulmán, estoy pensando en la China. China no deja de ser centro del sistema mundo hasta el 1848. O sea, hasta el 1848 China sigue siendo el centro. Europa no le vende nada. Europa le compra todo a China. Pero ¿cómo va a venir ese cambio en la historia? Efectivamente, como dijiste tú, el desarrollo industrial de Inglaterra, pero antes tendrá que hacerle una guerra a China, que es la famosa guerra del opio, ¿no? Y entonces vemos allí la dinámica opresor-oprimido en la historia como una constante. La tecnología sí tiene su eso indudable. Un profesor decía, ¿qué tienen en la mano ustedes? ¿Qué tenemos con los celulares? Matemáticas aplicadas. Hay desarrollo de ciencia, indudable. Pero ¿quién tiene el acceso a esa tecnología? ¿Por qué hay quienes sí pueden acceder y hay quienes no pueden acceder? ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo tecnológico va en una línea y el desarrollo, si es que podemos hablar de desarrollo o de la justicia social, va por otra línea, ¿no? Bien, estoy de acuerdo contigo. Bien, gracias. Bueno, pues cerramos. Muchas gracias por su atención y nos vemos el 12 de diciembre a las 7 de la noche para hacer la lectura ético-política crítica sobre Tonantzin, Guadalupe. Buenas noches.